Momento, señores, de meternos en la columna del día de hoy con mujeres emprendedoras. Le damos la bienvenida a la licenciada Ana María Ganino, quien está a cargo de esta columna. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia que nos está escuchando. ¡Feliz Reyes! ¡Feliz Reyes, es verdad! Y bueno, vamos a dar inicio a la columna. Les cuento que hace poquito, en los anteriores programas, estuvimos hablando con el resto de los emprendedores de lo importante que es buscar, digamos, una asistencia, un consejo, ¿no? A digamos, ya sea un contador o un abogado, ¿no? De que hay que perderle el miedo, a buscar justamente este tipo de asesoría, de que por ser un emprendedor uno, digamos, tiene los medios como para llegar. Y de lo que vale, digamos, nos contaba Valeria en su momento de Incomún, lo importante que es, digamos, ponerle un precio a eso, ¿no? Que digamos, si vos lo tendrías que hacer, obviamente el costo de tu hora va a ser mucho más importante. Entonces, por eso se me ocurrió, nada más ni nada menos, que invitar a Analía Vivanzán Rivet, que Analía es mi contadora, básicamente. Buenos días, Analía, ¿cómo estás? Buenos días, Ana, buenos días, Martín, y buenos días a todos. Bueno, la conozco a Analía, digamos, hará más o menos 5 o 4 años atrás, ¿no? Más o menos. Sí. Yo me acerqué a Analía justamente para buscar este tipo de asesoramientos. Yo soy monotributista, digamos, en todo lo que hago con la consultoría y demás. Y justamente pensé en esto porque yo digo, me pasa a mí como licenciada en administración de empresa de buscar un asesoramiento. Yo no me especializo en la parte contable y obviamente, digamos, qué mejor que recurrir a una persona que se preparó para eso, ¿no? Y más hoy en día, que como cambió todo desde que yo, digo, me inscribí en el monotributo a hoy, todos los cambios que ha sufrido desde cómo se cargan la contabilidad en el sistema, ¿no? Digamos, en ingresos brutos, en monotributo. Antes era todo papel, ¿no? Hoy a veces es difícil para nosotros también porque nos cambian los sistemas, la página, las condiciones, y bueno, así que me imagino que para los otros debe ser mucho más. Es un mundo, es un mundo. Sí, tal cual. Por eso realmente hablábamos en programas anteriores con Valeria contaba su caso y decía, yo me puse un valor hora, ¿no? El valor de cuánto a mí me sale la hora si yo lo tuviera que hacer, y encima tardaría mucho más porque es algo que yo no lo hago, no es mi métier, ¿no? Y todo lo que perdería de hacer mientras estoy haciendo eso, que realmente es así. Entonces, qué mejor que digo acercarse a un estudio contable, a un profesional que te pueda asesorar y te puede orientar, ¿no? Y para eso no es necesario tenerlo dentro de la empresa, ¿no? Uno se imagina que como emprendedor, como pyme, digo, no tenés la necesidad de, o no te van a escuchar, no, y al contrario, digo, hay personas que se especializan en eso, ¿no? Ustedes dentro del estudio, ¿qué es lo que hacen? O sea, bueno, nosotros hacemos todo lo que es asesoramiento contable, impositivo, laboral, laboral entre comillas, porque ya es un tema de los abogados, pero bueno, siempre hay una consulta que hay cosas que las tenemos que derivar. Después hacemos, bueno, todo lo que es liquidaciones de sueldos para los empleados de las empresas que trabajan con nosotros, liquidaciones de impuestos y demás. Y hoy por hoy ya el contador es como un mal necesario. Es como lo era antes un escribano, ¿no? Generalmente hasta nos hacen llenar planillas de, no sé, de inscripciones en colegios o lo mismo cuando van a hacer un requerimiento a alguna entidad bancaria o tienen que presentar un proyecto o lo que fuera. Bueno, ese tipo de cuestiones también uno trata de resolverlas, ¿no? Uh-huh. Es muy amplio el trabajo, sí, hay un montón de cosas para hacer, cosas nuevas que van saliendo día a día, y bueno, es un desafío, ¿no? Analía, el estudio contable lleva tu nombre, ¿no? Sí, Analía, sí, lleva mi nombre. Sí, Vivanzán Rivet es el apellido. ¿Y cuánto hace que están? Yo hace aproximadamente 13 años que ejerzo. Y estuve trabajando anteriormente en estudios contables cuando estuve estudiando y también en empresas. Bueno, básicamente empecé creo que con 1, 2, 3 clientes del barrio y así de a poco hasta que es un trabajo muy
de hormiga, es la recomendación de uno del otro. De hecho, con vos me pasa que vos sos clienta mía, tu marido también lo es. Entonces, bueno, es así, familia. Tengo toda la familia, el primo, el tío, el abuelo. Bueno, y así es como se va. Tenés gente por todos lados, clientes desde Pilar, no sé, Polvorines, San Martín, Capital, un poco de todo. Uno, o sea, si bien el estudio está físicamente en un lugar y ahí tenés varios clientes, pero muchos son de afuera, muchos son de afuera. ¿Y este es tu primer emprendimiento y único? Sí, así algo, digamos, medianamente serio, sí. Bueno, yo cuando estudié siempre me gustó lo que estudié, estaba convencida de lo que estaba haciendo. Y bueno, siempre la idea, tuve el apoyo de mi familia y de mi pareja, de que siempre me dio lugar a que pueda desarrollarme yo por mi cuenta. Y de hecho me gustó, fue difícil, es difícil día a día. ¿Estás sola vos? Sí, al principio yo empecé con unas abogadas que compartíamos oficina. Digamos, eso fue al principio lo más formal que tuve. Anteriormente tenía clientes que los atendía en mis horas libres o cuando podía salir del trabajo. De hecho, al principio todavía ni siquiera estaba recibida, pero ya como que me animé con clientes chiquitos porque tenía experiencia de haber trabajado en estudios. Y bueno, fue así como empecé. Pero después, ahora hace unos 5 años aproximadamente, sí me independicé y puse yo un estudio donde yo soy la titular. ¿Y tenés gente a cargo? ¿Tenés personal a cargo? Sí, tengo. Bien. ¿Y cómo hiciste para, digamos, cuando decidiste lanzarte sola, ¿no? Y formar el estudio? Sí. ¿En qué pensaste, digamos, como estrategia, como para salir adelante? Bueno, porque siempre decimos que por ahí lo difícil no es arrancar, sino sostenerte. Entonces decís, bueno, ¿cómo hago? Vos misma decías recién de que el boca a boca te ayudó mucho, pero bueno, sí. ¿Lo pensaste o se fue dando? No, bueno, primero es creer en lo que uno quiere hacer, ¿no? Llevarlo adelante es decir, bueno, ¿por dónde empiezo? A mí me ayudó, yo me estaba por recibir prácticamente en la época del 2001, que fue una época difícil para Argentina, donde había muchas empresas que estaban en crisis, empresas, negocios, talleres, gente, personas físicas que tenían un emprendimiento y que, bueno, estaban pasando una situación muy difícil realmente. Y yo ya me estaba por recibir en ese momento. Entonces se me ocurrió armar una carta de presentación y bueno, la presenté en los negocios, en los negocios, a los conocidos, donde, bueno, ofreciendo mis servicios, explicándoles realmente que yo no estaba recibida, por lo cual, pero que estaba próxima a recibirme. El tema de lo nuestro es que uno puede puede hacer algunas tareas determinadas, no por ejemplo firmar un balance, porque al no tener un título habilitante no se puede, pero bueno, como yo tenía experiencia en estudios contables, sabía qué era lo que había que hacer en un negocio chico que no requiere de una firma de un profesional. Empecé así, hubo 2 o 3 que confiaron, que me llamaron. Empecé con ellos, una clienta que todavía la tengo, que se llama Franca, que tiene un negocio de ropa interior, y bueno, y ella me explicó, me dice, mira, la verdad que me llegó tu carta, porque justamente yo tenía problemas con mi contador, de que en ese momento el contador era como algo inalcanzable para muchos, y muchos se abusaron de esa situación para aumentar precios o para dejar de lado clientes que ya no les servían realmente porque sabían que en algún momento no sabían si iban a seguir o no, por la crisis que estaban pasando. Y bueno, la verdad que a mí al principio me servía todo. Claro, es así. Sí. Uno empieza haciendo habilitaciones y demás, cosa que después ya con los años es como que te empezás a especializar en algo porque no te dan los tiempos y porque bueno, ya son cosas que quizás lo puede manejar un gestor, una habilitación hoy por hoy. Y además de que también el trabajo en sí del contador creció mucho porque la presión fiscal creció mucho en estos años. Y bueno, fue así como empecé. Después para sostenerme fue trabajar y trabajar. No hay lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, vacaciones. O sea, tengo la libertad de manejar mis horarios, mis tiempos, pero a veces tener algo propio es más difícil que tener
estar bajo relación de dependencia, donde vos decís, bueno, si el 15 de enero me voy de vacaciones, vuelvo el 1 de febrero, tengo las vacaciones pagas. Acá es el día a día. Y sí, pero lo que yo rescato de esa situación es que, como todo, no tiene sus pros y sus contras, pero digo, trabajar de lo que te gusta, es impagable, es impagable. Yo se lo digo a gente joven que conozco y sí. Vos fíjate que me lo estás contando con una sonrisa. Sí, no, para mí, no. De hecho yo tengo amigas, colegas que estudiamos juntas y que somos amigas de toda la vida y siempre decimos, si no nos gustara lo que estamos haciendo, es muy tedioso porque es muy estresante, tenés épocas en el año en las que realmente no dormimos, que es cuando estamos cerrando ganancias, bienes personales, balances. Hay mucha presión para lo que son los contadores, la gente quiere todo ya, para ayer o para antes de ayer o para hoy a la tarde y a veces es imposible porque no contamos con la documentación o porque no se cae el sistema. Sí, bueno, eso la típica, cuando hay vencimientos, sí. Así que, pero bueno, es lo que uno eligió. Bien, Analía, y digo, si vos tuvieras que darle un consejo a los emprendimientos que ya se iniciaron, ¿no? Sí. Desde tu lugar, desde tu experiencia, ¿qué pensás que necesita un emprendimiento para que se perdure en el tiempo, para que subsista? Bueno, primero que nada, creer en lo que uno está emprendiendo o cuál es su idea, ¿no? Y después también ser flexible ante los cambios, porque uno a veces piensa una cosa o la cree, la tiene en su cabeza, pero cuando la quiere llevar a la práctica se empiezan a cambiar la situación del país, la situación del lugar donde estás, no sé, en algún caso en particular puede ser hasta el clima que te sea hostil a lo que vos estás haciendo. Y bueno, tener esa flexibilidad de adaptarte a los cambios que uno tiene sin perder, obviamente, la idea que tenía en un principio, ¿no? ¿Vos la escribiste esa idea, o solo quedó en tu cabeza, digamos, de cómo le ibas a hacer, los recursos, qué necesitabas invertir? Sí, bueno, en realidad mi profesión es como que te prepara un poco para esto, ¿no? Digamos, para armarte un proyecto. Quizás yo no lo tenía escrito, pero un poco como que lo tenés armado en la cabeza, ¿no? Yo te cuento mi experiencia personal. Mi familia, vengo de una familia muy humilde, en la cual mi intención siempre fue estudiar y ser más, y mis padres también siempre me inculcaron a eso, ¿no? A que yo crezca o pegue ese salto, ese escalón que ellos no pudieron hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre yo me apoyé sobre eso y dije, lo tengo que hacer, sea como sea, viajando en colectivo, volver a la 1 de la mañana a mi casa, hasta que, bueno, y después todo eso, todo lo que te cuesta llegar, es como que uno, de alguna forma, saca fuerza para sostenerlo de alguna forma, ¿entendés? Porque vos decís, no, yo llegué hasta acá, lo que me costó a veces cuando te cuestionan un trabajo, un precio, o no sé, alguna tarea que tengas que hacer y vos decís, porque generalmente el contador o los que hacemos servicios, los que prestamos servicios, a veces es difícil que el otro vea el trabajo que tiene atrás, el conocimiento que tiene. Uno le entrega a un cliente un papel que vos decís, esto me salió, no sé, lo que me sale un pantalón, un jean, y realmente atrás hay un montón de trabajo, hay horas y horas de estar leyendo, de estar analizando, documentación, y entonces uno también en esos casos, yo al menos, ¿no? Me remito y digo, no, pero a mí esto me costó, no me podés decir lo que me estás diciendo. Y quizás antes, cuando recién empezaba, era como que, bueno, está bien, ¿cuánto querés pagarme? Sí. Y ahora no es así. No es por una cuestión económica nada más, ¿no? Sino es reconocer el trabajo que uno tiene. Yo creo que si uno no reconoce, y también a veces no dice, no, sí, lleguemos a un acuerdo. Si no logras ese feedback con el cliente de llegar los dos a que estén conformes con el trabajo, con el precio, con la forma en que se hizo, creo que es difícil que uno también siga creciendo o te sigan recomendando. Uno tiene que ser honesto, tenés una ética. Números, ¿no? No, por supuesto. Así que bueno, en principio sería tener fe en lo que uno inicia, ser muy perseverante,
No porque en alguna época o en algún momento te vaya mal, creas que siempre te va a ir mal. Siempre hay una oportunidad nueva, creo que día a día, o al menos uno lo tiene que crear. Cuando uno tiene un emprendimiento, yo siempre le digo a la chica que trabaja conmigo, bueno, si no hay trabajo, hay que inventarlo. Algo tenemos que hacer, no podemos estar un día sin hacer nada. Todos los días tenemos que hacer algo. Aunque sean cosas que no queremos hacer y bueno, como para pasar el día ese y decir, este día me dedico a esto. Y vos hablabas recién de ponerle un precio, ¿no? Y me parece importante desde tu profesión, y fíjate que digamos, vos como contadora, yo como licenciada en administración, y lo mismo cualquier profesión, digo, ¿cómo ponerle un precio? Bueno, y más cuando es algo intangible, ¿no? Claro, sí, es difícil. Pero no, nosotros lo que somos los contadores en sí tenemos una tabla que te rige el consejo profesional de lo que sale ellos lo evalúan con un módulo, que es lo que sale el valor hora, así como los médicos. Por supuesto que después uno a veces no puede llegar a eso y también es como un precio de referencia, pero no significa que tenga que ser eso. También depende de la zona en la que uno trabaje, de la gente. Puedo tener un monotributista que recién empieza y que apenas, no sé, genera un ingreso de 2.000, 3.000 pesos mensuales, como hay otros que realmente tienen un comercio, tienen empleados. Entonces es como que uno tiene que evaluar también, saber evaluar con qué clientes te estás manejando y qué capacidad tienen también de pagarte, porque tampoco le vas a poner un precio a algo que después no te lo pueden pagar. Y me parece que eso es generarle deuda a alguien y nunca la va a pagar. Una deuda que no la va a pagar él y que yo tampoco la voy a cobrar. Bien. Y vos hablás de que tenés empleados y a su vez, digamos, hablamos de la gente que contrata personal, ¿no? Sí. Y vos lo vivís también, si bien no te especializas en eso, dentro del estudio. Digo, hay mucha gente y más los emprendimientos, digamos, yo los veo como evaluadora, yo te contaba recién, que cuando uno se presenta y llena completa un formulario, ya sea para un concurso, para buscar financiamiento público, ¿no? O privado, te dicen, bueno, vos vas a proyectar tus ventas, cuánto vas a vender en los primeros 3, 5 años, ¿no? Y la gente por lo general dice, sí, yo voy a crecer tanto por ciento, qué sé yo, todo optimista, bueno, bárbaro. Cuando ves a cuántos empleados va a contratar, vos te das cuenta que ese número no coincide con el crecimiento de las ventas. Entonces les preguntás, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no? Si vas a crecer, ¿por qué no te fijaste o no te pautaste estimar también un crecimiento, digamos, considerado de considerar la posibilidad de tomar empleados, ¿no? Claro. Algo razonable, digamos. Y siempre existe el miedo, porque dicen, yo como emprendimiento, ¿no? Joven, reciente, tengo miedo de contratar mano de obra, ya sea por la parte legal, ¿no? O por el tema de qué pasa si. Yo te contaba recién del lado de la evaluadora. Digo, yo como evaluadora, ¿qué mido? Es que si vos no confías, vos me estás presentando algo para obtener un financiamiento, y si vos no confías en que tu emprendimiento va a respetar esos números que vos pones, que va a crecer, y esa confianza la transmitís obviamente con esa presentación ante la entrevista que tengas. Digo, si vos mismo no confías en tu emprendimiento, ¿cómo alguien que te va a aportar dinero va a creer en vos? ¿No? Claro, no, por supuesto. Entonces, ¿eso lo ves dentro digamos, de la consultoría, del asesoramiento? Sí, en realidad el miedo del empleado, de tener empleados, sí, mucha gente lo tiene. Yo a veces lo que siempre les digo al que recién se inicia en el camino del empleador es que, bueno, un empleado es una inversión, es como abrir un local nuevo, es decir, bueno, voy a poder pagar este alquiler todos los meses. Creo que uno, si lo hace con responsabilidad, y como vos decís, ¿no? Siempre tratando de generar, por eso te digo, día a día tenemos que generar trabajo, de eso se trata ser un emprendedor. Siempre vos tenés que generar trabajo porque después, una vez que tenés un empleado, es como un hijo. Tal cual. Uno lo tiene que mantener, empieza a ir al colegio, empieza a tener vacaciones, quiere aumento, bueno, empieza a tener otros beneficios con el tiempo, que a veces los empleados, conozco yo porque estoy del lado, digamos, del asesoramiento de la empresa, todos los días me llegan quejas de gente que falta, que no trabaja con responsabilidad. Lo ideal sería tener gente que cumpla con su trabajo y
y no es difícil pagarle a esa gente, porque en definitiva te está ayudando a crecer a vos también, porque hay cosas que uno tiene que aprender a delegarlas. La responsabilidad no se delega nunca, pero el trabajo en sí, sí. Y si uno se rodea de gente capacitada o con ganas de trabajar y que lleve el proyecto adelante, que vos le estás proponiendo, bueno, eso es fantástico para el empleador, porque estás no relajado en cuanto a que me soluciona todo, pero tenés la tranquilidad de decir, bueno, cuento con esto, esta persona viene, yo tal día me tengo que ausentar y sé que me va a cubrir. Se pone la camiseta, ¿no? Se pone la camiseta. Y sí, y aparte es como vos decís, ¿no? Sí, es un gusto por el lado del emprendedor el hecho de generar fuentes de empleo, ¿no? Sí. Y también por eso mismo, digo, la satisfacción que te da cuando alguien cumple, pagarle, ¿no? Por supuesto, sí, No más lo sabiendo que hay un montón de casos en que no sucede. Ojalá que esto se vaya corrigiendo, que algún gobierno empiece a corregir esto y vos decís, no tengas miedo de tomar gente, porque en realidad es de la única manera que uno puede crecer a veces, porque no podés cubrir todos los campos y tenés ese puntito de inflexión en que decís, invierto y crezco o sigo como estoy y bueno, hasta donde llegue con lo que tengo. Exacto. Y también me gustaría, digamos, como consejo, y esto también desde el punto de vista personal, ¿no? Yo te lo comentaba recién cuando veníamos en el camino, digamos, de esa manera también la conocí a Analía. ¿Qué tengo que pensar? Digo, que cuando yo tengo que contratar a un contador, ¿no? Yo como emprendedor, digo, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Qué necesidades tendría que cubrir? ¿Qué papeles me tendría que dar? O sea, ¿cómo lo evalúo? Porque desde mi lado también es como que estoy tomando un personal, ¿no? Sí. Estoy tratando de tercerizar algo que yo no lo puedo hacer para que otro lo haga. Y de hecho a mí me pasó, digo, hay distintas formas de contratación, ¿no? Esas formas, digamos, esos pagos mensuales pueden cubrir ciertas cosas, o te hacen el trámite o la declaración o lo que sea, y te dan el papel y vos lo haces, o ellos te lo pagan, y a mí me pasó, yo te lo contaba en distintas oportunidades. Tuve un contador donde yo me relajé, a mí no me gusta manejar todo vos, yo le pasaba la mensualidad y ya está. Y después yo me acuerdo cuando te conocí, te pasé todo lo que me habían dado, esa carpetita, tomá Analía, yo no entiendo nada, seguilo vos. Y me decías, Ana, te faltó esto, faltó pagar esto, y yo decía, pero si yo pagué todo, o sea, claro, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, ¿qué consejo le darías a ese emprendedor de cómo tendría que elegir ese profesional y en qué tendría que estar, cuál sería su responsabilidad? Claro. Digo, porque en una relación comercial, con un contador, con un abogado, con cualquiera, digo, vos tenés, cada una de las partes tiene como una responsabilidad, ¿no? La del contador será hacer el trámite y la del emprendedor, ¿cuál sería? ¿Qué tendría que pagar y controlar que el pago esté hecho? Sí, seguro. A veces lo que pasa es que uno hace las liquidaciones en determinado momento, hay un vencimiento para pagarlas, uno le informa al cliente que tiene que abonarlo y hay gente que es muy prolija como vos y que lo paga automáticamente y hay otros que dicen, bueno, vence la semana que viene, después lo pago. Y ese después lo pago se convierte en que el mes que viene quedó esa deuda. A veces el contador, me pasa a mí y le pasa a muchos, no está siguiendo mes a mes el pago de cada cliente que pagó, porque un cliente paga monotributo, ingresos brutos, si tiene empleados, empleador, sindicato, es decir, hay un montón de cosas. Multipliquémoslo por 100 clientes y no podemos estar siguiendo día a día si pagó una cosa o no. Pero sí, si un cliente me llama y me dice, ¿sabes que no encuentro la boleta de pago o el informe del volante electrónico de pago? No sé si lo pagué o no lo pagué, no te puedes fijar, por supuesto que uno lo chequea en ese momento. Lo que sucede es que a veces uno cambia de contador, el contador nuevo, al menos yo, me tomo el atrevimiento de revisar un poco bien toda esa cuenta, es como un médico que te pide un análisis integral de todo, entonces mirás todo y empiezan a surgir un monton de cosas. Es que en realidad sería eso, el contador sería lo que es el médico para el paciente, sería el contador tal cual, yo para mí es la relación ideal o como para que uno lo vea, ¿no? A veces viene un cliente y te pregunta, no, pero ¿yo qué tengo que hacer? Bueno,
tráeme tu clave fiscal. Es como hacerte un análisis. Yo no te puedo decir si vos tenés alta la glucosa o baja si no te hago un análisis de sangre previo. Entonces, en este caso es lo mismo. A veces uno tiene que mirar la historia impositiva del cliente para ver qué pasó, qué hizo, si se dio de baja en algún momento, si se dio de alta, si pagó o no pagó, o lo que fuera. Uh-huh. En este caso es exactamente igual. Pero volviendo al tema de qué es lo que se tiene que relajar el cliente y qué no, por supuesto que la tarea de presentación, de hacer las liquidaciones y demás recae sobre el profesional contratado. Pero lo que sí yo tengo como experiencia que hay gente que ha venido y que le daba determinada cantidad de dinero al contador por mes para que incluso le pague impuestos y después no controlaba o se quedaba tranquilo con que se lo pagaba o creía que el contador se lo había cobrado y a veces no es así, a veces quizás le está cobrando un honorario y no el pago del impuesto y bueno, después pasó que no se lo han pagado. Entonces, no debería suceder, pero en casos remotos pasa. Uh-huh. Entonces, sí, el cliente tiene que tener una contabilidad prolija, ordenada, de decir, bueno, de hecho también el honorario del contador se basa un poco en eso, no es lo mismo un cliente que me trae una bolsa con papeles adentro, que hay de todo un poco, que uno que me trae una carpetita con todo ordenado, con las facturas del mes, o sea, si bien uno lo impulsa eso o de alguna manera lo lleva, mirá, tenés que prepararme, no, la factura, esto me lo traes el mes que viene, pero hay otros que son muy desordenados y a veces en el criterio de poner un precio eso también influye. Entonces, sean ordenados con la documentación si quieren tener un mejor honorario que le dé un contador que vayan a buscar para que le lleve su contabilidad. Pero por otro lado también no pierdan el control de controlar que las cosas estén pagas, aunque suene que estoy diciendo sí. Con la misma palabra. Sí, no desligarse, ¿no? No, si no, bien no uno relajarse lo en que, claro, sigue siendo también responsabilidad tuya el control, ¿no? Es que la responsabilidad siempre, es como decíamos antes, no se delega nunca la responsabilidad. Si uno tiene una empresa, tiene que saber, ya te digo, puede pasar que me olvidé, uno paga tantas facturas en el mes de tantos servicios, que obviamente a veces te olvidas. Así como te olvidas a veces de pagar el celular y llamas a la compañía, pagué este mes o no, bueno, de esta forma lo mismo. Uh-huh. Pero si tenés una carpeta ordenada con los pagos, eso no te tiene que suceder todos los meses. Hay tanta, ahora, digamos, con los celulares, digamos, de última generación, todos, hasta el más básico tiene calendarios con alarmas, ¿no? Claro, de alguna manera organizarse uno como para que estas cosas no te pasen, ¿no? No, por supuesto. Entonces creo que el primer consejo y más importante es el orden. ¿no? Seguro. El orden, porque no solamente para proveerle la información al contador, sino para uno mismo. Eso te va a dar, digamos, la garantía de que no te olvidaste de pagar nada. Por supuesto. Y después vos me hablabas recién de la contabilidad. Yo creo que ya el término contabilidad asusta, ¿no? A los que no están a nosotros también. En términos de negocios y más a los jóvenes emprendedores, a los que están por iniciarse, es como que es todo un tema, ¿no? Sí. Y otra cosa que vi durante mi experiencia en esto del emprendedorismo, tanto como habladora como capacitadora, y en relevamientos que estuve haciendo este año, yo me doy cuenta de que hay muchos emprendimientos que no están formalizados, ¿no? Que no están dentro del sistema, que no sé si no están porque no quieren, sino que por ahí es por desconocimiento, ¿no? Por este temor de acceder a un profesional, ¿no? Uh-huh. que lo guíe, que lo asesore. Entonces, digo, me parece importante también darles un consejo a los emprendedores que quieren incorporarse al sistema, qué beneficios van a tener a la hora de incorporarse y en qué los va a limitar el hecho de no registrarse, ¿no? Claro. Sí, bueno, era lo que decíamos antes, llega un momento en el cual es sumamente necesario estar inscripto, de hecho es una obligación, ¿no? Uh-huh. Entonces llega un momento a veces, generalmente, con los que quieren empezar a vender con tarjeta, necesitan sí o sí abrir una cuenta en un banco. Para abrir una cuenta en un banco, por supuesto que necesitan tener los requisitos que le van a pedir, van a ser que tenga una inscripción en ingresos brutos, en AFIP, que estén los pagos hechos. Entonces, si no, se van a tener que seguir siempre manejando dentro de la informalidad con todo lo que eso implica. Como vos decías, no
no van a crecer hasta cierto punto, pero no más de eso porque no van a poder contratar con empresas, quizás pueden crecer en cuanto a la cantidad de productos que quieran hacer o mismo si quieren llegar a exportar, ni hablar, ¿no? Si llegamos a ese punto. Sí. Pero ya de por sí de ofrecer el producto a una empresa, que por supuesto que hoy por hoy las empresas están todas inscriptas, paguen o no, estén atrasados o no, pero bueno, ya cumplen con esos requisitos, no pueden trabajar con una persona que mínimamente no tenga una factura, ¿no? Como para que quede registrada esa operación en la contabilidad y el egreso de dinero que hace la empresa, la erogación que hace mes a mes o la forma en que pacte para pagar el producto que le están ofreciendo, ¿no? Y para un emprendedor que se quiere iniciar, ¿no? Sí, y que se tiene que inscribir. Digamos, ¿dónde se tendría que inscribir? ¿Y cuánto le podría salir? Digamos, ¿qué costo tiene el inscribirse? No sé, monotributo. No sé si ahora existe monotributo social. Yo lo escucho en un... Sí. Sí, esos en qué lo favorece o no inscribirse en monotributo social. Sí. Si por cuánto tiempo les conviene o no hacerlo. Digo, como para darle algunos tips como para que le pierdan el miedo Claro. al acceso. Mira, ¿no? en principio, primero lo que hay que ver es cuál es exactamente la actividad de la empresa, porque puede ser que sea un emprendimiento y el emprendimiento sea hacer un auto. Entonces, la venta del auto, el monto de lo que sale un auto no estaría incluido. Si vende un auto por mes, nunca podría ser monotributista esa persona. Entonces, por eso es importante la consulta con un contador que lo asesore y que encuadre el producto que está vendiendo o el servicio que está vendiendo. Quizás es un servicio costoso, alto. No se me ocurre en este momento un ejemplo, pero bueno, el tema del auto me parece bastante significativo. Una persona que vende un auto no podría ser monotributista, porque el costo del auto se excede de los valores mínimos del monotributo. ¿Y un feriante? Un feriante sí, que vende productos chicos y digamos, no sé, tiene un ingreso mínimo por mes. Lo que pasa es que el monotributo social... lo comento para el que le interese en la FIP, por ejemplo, lo que es acá en San Martín, en la agencia 15, tienen una dependencia que se especifica para el monotributo social, que es para un contribuyente muy chiquito, en el cual hay, o sea, la parte impositiva es como que solamente le va a cubrir la parte de jubilación y va a tener una obra social si hace un aporte adicional y demás, pero... siempre, no es que va a trabajar en la informalidad, pero no va a poder crecer con un monotributo social, a eso voy, pero ¿no? Para empezar, sí, después se puede pasar, Con un monotributo social, por ejemplo, no puedes abrir una cuenta en el banco, porque no está contemplada, de hecho, con una categoría muy baja de monotributo tampoco hoy. Entonces, eso, digamos que sirve como para arrancar, está bien, pueden ir a la AFIP, hay una delegación, una dependencia de AFIP que te informa acerca de eso y te encuadra tu actividad si corresponde o no. Pero en definitiva, si la intención es ejercer una actividad comercial, netamente comercial, ya tiene que pasar mínimamente a un monotributo que todos conocemos. ¿Cuál es el valor mensual del monotributo social? ¿Y hoy, ¿recordás? El monotributo social ahora no lo recuerdo, porque ya te digo, yo como contadora no lo trabajo. No lo trabajo, yo no lo trabajo porque... Hay gente especializada en eso. ¿Y el monotributo, la categoría más baja del monotributo? Y está hoy en 529 pesos o 519 pesos. ¿Eso incluye la obra social? Obra social, jubilación, la obra social solamente para el titular, ¿no? Y bueno, una parte impositiva que se le llama, que sería lo que reemplazaría lo que es el pago de IVA y ganancias. Y tendría que, digamos, inscribirse al monotributo y también a ingresos brutos, ¿no? Claro, porque el monotributo es un impuesto nacional, ¿no? Que lo recauda FIP directamente, que es un ente nacional, a nivel nacional. Después ingresos brutos lo recauda ARBA, en el caso de la provincia de Buenos Aires, o AGIP, en el caso de Capital, ¿no? Ingresos brutos es un impuesto provincial, entonces también es obligatorio. Hay gente que se inscribe solamente en el monotributo, dejando que ingresos brutos, creyendo que no corresponde pagarlo, pero en la mayoría de las actividades
todas las actividades prácticamente están grabadas por este impuesto que es ingresos brutos, por lo cual cuando ARBA o AGIP te intima que te inscribas porque sabe que estás teniendo una relación comercial, una actividad, te obliga a que lo hagas con fecha retroactiva al monotributo. Entonces a veces la gente eso no lo conoce o cree que ya le está dando cumplimiento a todo pagando solamente el monotributo y no es así. Y después se encuentra con una deuda importante en ingresos brutos. Por eso el hecho de decir, bueno, voy a consultar a un contador, después la decisión la tiene el cliente, ¿no? Sí. Y dice, bueno, no, yo hoy puedo pagar esto, pero mirá que te puede pasar esto. Uno lo asesora, lo guía y después, bueno, la decisión la toma cada uno, ¿no? Exactamente. En ingresos brutos, ¿cómo es el porcentaje para pagar? Hay alícuotas y que se aplican depende de las actividades. Claro, claro, hay un nomenclador y hay un mínimo, ¿no? Los que se inscriben como contribuyentes locales acá en provincia hay un mínimo que ahora todavía no lo cambiaron, pero hasta lo que era diciembre eran 113 pesos. Entonces ese mínimo había que pagarlo. Yo te pregunto, porque todo eso también cambió. Sí, cambia bastante todo el tiempo. Y digo, todas estas cosas hay que tenerlas presentes cuando uno también, planifica un proyecto, ¿no? Sí. No solamente lo que vas a vender, sino este tipo de costos que vas a tener, que si bien no forman parte del producto o del servicio, uno los tiene que contemplar, ¿no? Por supuesto, porque si no llega un momento en lo cual tenés que empezar a hacerlo y te encontrás con que no cubrís con los costos para... Claro, la cuenta no te da, ingreso menos egreso y vos decís como no me quedó nada. Claro. Sí, es así. Es eso, es mínimo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y pregunta, ¿por qué un emprendedor debería contratar a un contador? Bueno, por esto que veníamos hablando, ¿no? Es necesario, ya te digo, como primero para no caer en eso de decir, bueno, voy a intentar hacerlo yo. Hay muchos casos en que la gente no conoce. Si bien en AFIP vos vas, te dan las instrucciones, te dan un instructivo también de cómo ingresar en la página, hacer el alta y demás. Pero hay un montón de cuestiones que esto de que decíamos antes, de que no se ve en el trabajo cuando uno hace un trabajo que es un servicio, ¿no? Porque, bueno, la actividad quizás se está inscribiendo en una actividad que no es la correcta o pretende, por ejemplo, volviendo al tema monotributista, el monotributista tiene un máximo de 3 actividades para hacer y quizá la persona, no sé, vende ropa, vende zapatos, vende sombreros. Listo, quedó excluida del monotributo si quiere ingresar una actividad más. Entonces esas cosas no las saben y siempre es mejor que un profesional te guíe y te diga, mira, tenés que hacer esto de tal manera. Después si quieren hacerlo por sí mismos lo pueden hacer, pero hay... Siempre está bueno consultar, ¿no? Seguro que sí. Y bueno, Analía, vamos cerrando. Yo te voy a pedir que les dejes tus datos de contacto para los que quieran hacerte alguna consulta. Bueno, les doy el teléfono del estudio, es 4506-2696 o 4841-1410. Bien, Analía, muchas gracias. Por favor. Espero que les haya servido a toda nuestra audiencia. Me pareció muy importante el tema, a veces veníamos hablando de eso, ¿no? Que a veces por desconocimiento uno no llega a tener esta información. Que no nos tengan miedo. Exactamente. Que no les tengan miedo a los contadores. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias y feliz Reyes para todos. Feliz año. Gracias. Y hablando de la responsabilidad, y para cerrar, les dejo una frase. Acepta la responsabilidad de hacer de tus sueños una realidad. Muchas gracias.